en El Mostrador Podcast remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y un equipo de atrevidos panelistas. Juntos y revueltos, la conversación política que quieres escuchar. En El Mostrador Podcast, el poder de la independencia. ¿Cómo están? Muy buenos días para todos y todas quienes a esta hora se están conectando o siguen con nosotros mediante las transmisiones del Mostrador a través de todas nuestras plataformas, elmostrador.cl y nuestras redes sociales. Por supuesto, también comentarles que, como saben, los vamos a estar acompañando la próxima hora analizando los principales temas que tenemos en agenda el día de hoy, como por ejemplo, en qué va la negociación de la reforma previsional, también los fuertes comentarios que emitió el ministro de Economía argentina, Luis Caputo, contra el presidente Gabriel Boric, y además a ver si alcanzamos a repasar un poquito el cómo va avanzando la reforma al sistema político en el Senado, todo esto en un marco electoral, por supuesto, con ya los alcaldes y alcaldesas recién asumidos desplegándose en sus territorios y también la candidata presidencial de la derecha hasta ahora, o de Chile Vamos, más bien, también ya se está desplegando en clave presidencial, incluso en regiones de nuestro país. Algunos de los temas que vamos a analizar hoy junto a las panelistas que me acompañan como cada jueves, ya las pasamos a ver en pantalla inmediatamente. Saludamos a la directora del Latino Barómetro, fundadora de Mori Chile, Marta Lagos, que vemos ahí arribita. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto. Igualmente, y también ya tenemos a la ex ministra psicóloga académica de la Universidad de Valparaíso, Clarisa Hardy. ¿Cómo estás, Clarisa? Buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Estás acá en la capital? Estoy en la capital. Mira, te va a tocar un calorcito no menor hoy día, por lo que está pronosticado. ¿En serio? Vengo preparada para eso, con un ventilador manual. ¿Manuel? Sí. Es una buena estrategia cuando uno tiene que salir a hacer trámites o subirse al transporte público. Echa agüita además con vapor, te digo que es bien útil. Muy bien, para mantenerse hidratada, además, es importante la botellita de agua también. Bueno, sí, pero... Sí, te falta la brisa marina. Sí, hace falta. Cuando uno viene de allá, de todas maneras se siente el cambio. Pero bueno, a ver si le logras capear bien con el ventilador. Oye, mencionaba yo algunos temas que tenemos hoy día. ¿Qué les parece si comentamos? Ya lo estaba analizando Mirna en el programa anterior, lo que fue este suave comentario del ministro de Economía argentina, Luis Caputo, contra el presidente Boric. Se refirió... directamente al escenario que está pasando Chile, dándolo como ejemplo de uno de los países donde la batalla cultural se ha descuidado. Estas fueron sus palabras textuales en una entrevista radial. Dentro de las cosas que dijo es que Chile es el país de Latinoamérica que más gente sacó de la pobreza en los años 80 hasta el 2010 y descuidó la batalla cultural, esa que hoy día da fuertemente Axel Kaiser, lo puso como referente a Axel Kaiser. Y agregó, para luego referirse al presidente Boric, afirmando que producto de ese descuido de mucho tiempo, hoy nos gobierna prácticamente un comunista que los está por hundir. Inmediatamente, por supuesto, ayer en la tarde desde Cancillería informaron que emitieron una nota de protesta al embajador de Argentina en Chile, Jorge Fauri, y bueno, declaraciones cruzadas de varias autoridades parlamentarias, autoridades de gobierno contra el ministro de Economía argentino, que ahí se le salió la cadena, titulábamos ayer en el Mostrador. ¿Cómo ven este tipo de episodios diplomáticos? Las formas muy propias también de su mandatario, Javier Milei, quien recientemente cumplió un año en el gobierno. Clarisa, partamos contigo. Bueno, varias cosas. Sobre las formas, como dices tú, la reacción de Cancillería era obvia, es decir, esto no procede desde el punto de vista de la diplomacia, de la vinculación entre países que mantienen relaciones. Tú puedes tener en el ámbito internacional, sin duda, pronunciamiento respecto de hechos que defienden los países internacionalmente. Fronteras, la paz, la vigencia de los derechos humanos, obviamente la corrección de las elecciones y por lo tanto ser un defensor de la vigencia de la democracia. Esos son los espacios en que la multilateralidad te permite que tú te pronuncies respecto a otros países.
Respecto de los temas propios de los gobiernos de turno, tú lo que haces es asumir que tienes relaciones de Estado. Pero yo voy a hacer un capítulo aparte de eso, porque de eso ha reaccionado como tiene que reaccionar la Cancillería, adecuadamente, y como han reaccionado, bueno, dirigentes políticos. Vamos al fondo, vamos al fondo. Yo me atrevería a decir que es una mezcla de profunda ignorancia, ideologización extrema y tontería. La suma de las tres. Voy a decir por qué. Profunda ignorancia es referirse a desde cuándo se empieza a reducir la pobreza en Chile. Él incluye el periodo de la dictadura. Sí. Por lo tanto, eso revela además mala fe, porque es un dato conocido internacionalmente que uno de los graves problemas que tuvo que asumir junto con la recuperación de la democracia en Chile era que la mitad de la población estaba bajo la línea de pobreza en los 90 cuando asume el primer presidente de este periodo democrático, Patricio Aylwin. Y la interrupción de la línea de descenso de la pobreza no para en 2010, no para hasta hoy. En el único momento en que hemos tenido un punto de inflexión es en pandemia. Eso es un fenómeno que se dio en todo el mundo, una regresión en materia de pobreza y desigualdad. Por lo tanto, no tiene la más pálida idea de las cifras en Chile. Probablemente porque lee a su gurú. Su gurú es Kaiser. Y él que habla de una gran batalla cultural, debo decir que uno de los más importantes hechos de la batalla cultural es, por ejemplo, el derecho, el que a él tanto le importa, es el derecho a propiedad. Entre otras, la propiedad intelectual. Y resulta que él cita a alguien que ha sido acusado de plagio. Sí. Es decir, obviamente, no solo parece que da malas cifras, porque por algo el ministro de Economía argentino citas absolutamente inexactas respecto a la realidad chilena, sino que cita en un libro donde un autor ha acusado a Kaiser de plagio. Eso es violación de la propiedad que tanto él defiende en su batalla cultural. Y la tercera, asimilar a Gabriel Boric con el comunismo es francamente irrisorio. La gran diferencia, la gran lucha en el mundo respecto a los regímenes conocidos comunistas fue precisamente la violación de los derechos humanos. Y resulta que lo que él reprocha son un gobierno como el actual, que lo que y los que le antecedieron, porque obviamente este es un ciclo paralelo, hemos estado, según él, en manos de los comunistas cada vez que hubo gobiernos que no eran de derecha. Por lo tanto, cualquier gobierno que se atiene a la Convención Internacional de Derechos Humanos de 1948, que consagra los derechos humanos, y luego todos los tratados que el propio gobierno argentino ha suscrito, tal vez él lo ignora, es lo que han promovido y defendido los gobiernos en este país. Exactamente lo contrario de un régimen comunista. Por lo tanto, digo que es un ignorante, aparte de que es impropio lo que hizo, y que está hablando absolutamente tonterías. Se cometió no solo un grave error diplomático, sino que revela el nivel tremendamente ideológico de lo que representa hoy día esta ultraderecha que nos gobierna, que tilda de democrática las defensas básicas humanitarias, frente a las cuales va a haber que hacer una gran, obviamente, frontera para evitar que los deroguen, que es uno de los riesgos cuando te acusan de comunista por defender derechos humanos básicos. Bueno, la nota de protesta de Cancillería fue bien diplomática, como por supuesto, y calificó las declaraciones como inapropiadas e inexactas. Clarisa dice ignorancia y tontería. ¿Cómo lo calificas tú, Marta? Bueno, yo creo que el señor Caputo claramente no es Pepe Mujica, no es un personaje latinoamericano que se pueda dar el lujo de decir lo que quiere sobre otros países. Pepe Mujica lo hizo en su momento con Cristina Kirchner, cuando se le quedó abierto el micrófono, no sé si ustedes recuerdan. Entonces, bueno, personajes como Pepe Mujica pueden criticar otro país y se les perdona porque tienen altura de liderazgo, etcétera, ¿no? El señor Caputo es un señor absolutamente desconocido en América Latina, por lo tanto, las afirmaciones que puede hacer sobre Chile o sobre otros lados no tienen ningún peso de liderazgo, porque él no es un líder
en ese sentido. Eso yo lo primero que diría. Y segundo, yo creo que él tiene mucha envidia. La crítica nace, ¿no es cierto?, de la violencia de la frustración. Se sabe que la frustración se transforma en violencia, en este caso verbal, de parte del ministro argentino, eh, que ve a Chile en mucho mejor estado que Argentina, ¿no es cierto? Argentina, si es que se recupera, necesitará 10 años, ¿no es cierto?, para retomar su rumbo, y Chile, digamos, ha ido aumentando su PIB per cápita, tiene, digamos, una situación consolidada de la democracia, no tenemos los problemas macroeconómicos y microeconómicos que tiene Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, respecto a la pobreza, es vergonzoso que el ministro argentino, antes de hacer declaraciones, no se entere la estadística. Yo De lo invito economía, a que además. visite la página. Claro, yo lo invito a que visite la página de la CEPAL o de cualquier otro organismo, la OCDE o qué sé yo, para poder hablar, digamos, con propiedad de los números. Entonces, me parece que en realidad aquí hay seguramente él quiere ayudar a la extrema derecha. Ahora, respecto a la batalla cultural, lo más interesante de todo que habría que decir es que ustedes saben que, ¿no es cierto?, que cuando los cambios se producen en una sociedad no siempre son reconocidos inmediatamente, muchas veces son identificados muy posteriormente. Chile ha sufrido un cambio cultural enorme entre el año 2012 y el año 2018, como consta en el Estudio Mundial de Valores, donde se ha producido yo diría, un proceso de secularización gigante, y hoy día tenemos el segundo país más agnóstico de la región. Es decir, había un cambio en las actitudes hacia la religión, en las actitudes valóricas de tolerancia, en las actitudes hacia los valores, ¿no es cierto?, que se deben inculcar a los niños en la próxima generación. El cambio cultural en Chile ha sido profundo, ¿ya? De tal manera que él también ignora esa parte, ¿no? Ahora, efectivamente, ese cambio cultural, y aquí es donde viene, yo creo, el punto central, ese cambio cultural está impidiendo, y ahí es donde él apunta, ¿no es cierto?, está impidiendo la formación de un partido de súper extrema derecha como las posiciones del señor Kaiser. Entonces, justamente es eso lo que está sucediendo en Chile. En Chile no está sucediendo un partido de súper extrema derecha como ha sucedido en Italia, en Francia, en fin, en otros países europeos, porque ha habido un cambio cultural muy fuerte. Entonces, me parece que yo con mucho gusto le hago un pequeño briefing sobre América Latina al señor Caputo, y mañana sale el informe Latinobarómetro, va a salir un reportaje exclusivo en el Economist, ahí también se puede informar respecto de cosas que él ha dicho, para ubicar dónde está Argentina y ubicar dónde está Chile. Chile está bastante mejor que Argentina. Oye, tengo una pregunta. Lamentablemente, yo la verdad es que no me alegra para nada que Argentina esté peor. Me alegra que los Pero, a gobiernos ver, pero estamos hablando no de la van a ayudar. realidad. Pero Sí, estamos hablando de la no. realidad. Yo Y él está hablando. Lo sé, Marta. Quiero decir que lamentablemente, porque ellos no son una promesa para que la Argentina pase del descalabro que tiene. Ya tú mencionaste un estudio, hace ya 10 años atrás, yo hice un estudio comparado de 18 países de América Latina, no sé si recordarás, que trabajamos con las encuestas de hogar de 18 países, fue publicado justo hace 10 años. Y Argentina, Chile y Uruguay eran los 3 países de América Latina con los mejores indicadores en materia de desigualdad y pobreza. Y hoy en día, esos 10 años que él le reprocha a Chile son los 10 años que hundieron a Argentina. Bueno, hoy día la y mitad ellos de los no se van a hacer argentinos, cargo. exacto, Eso es hoy día la lástima. hoy día la mitad de los argentinos están bajo la En línea de condiciones de pobreza. pobreza, Entonces, efectivamente. la verdad es que él habla desde la herida, ¿no? Porque Argentina no tiene esas condiciones y Chile ha llegado, ¿no es cierto?, a reducir la pobreza a un 10, un 12%. Entonces, la verdad es que está hablando por la herida y por la frustración, y por eso me imagino que se puso violento. Pero desde el punto de vista de sus afirmaciones, yo creo que Chile no debería tomar en cuenta
en cuenta lo que dice porque la verdad es que no lo amerita, ¿no? Es demasiado los errores que comete al hacer sus aseveraciones como para que su información, no es un juicio político, intenta Mm. influir de una manera poco inteligente. Oye, tengo una pregunta más de fondo a partir de esto y que tiene que ver con el cómo pensar en los cambios de las formas diplomáticas que hoy día se están utilizando en el mundo precisamente con el auge de la ultraderecha y sus formas, ¿no? No viéndolo como una anécdota o como un episodio aislado, lo que acaba de decir el señor Caputo, sino que probablemente van a ser, y lo hemos visto de manera reiterada con el presidente Javier Milei, probablemente van a seguir siendo las nuevas formas con que la diplomacia se tenga que entender en la medida en que la ultraderecha gobierne en ciertos países, ya sea aquí o en Europa, qué sé yo. Pero entendiéndolo desde esa perspectiva, ¿cómo reaccionar desde la diplomacia a estas cuestiones, Clarisa? Bueno, pues yo creo que efectivamente, pues, digamos, el estilo trumpista, si uno lo puede llamar de esa manera, Claro. no tiene diplomacia. ¿Ah? El presidente Milei se ha sentado sobre la diplomacia mundial, ¿no es cierto? Quebrando reglas aquí y acullá, ¿no? A él le interesa Argentina, 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 y todo lo que sea el resto del mundo no importa siempre y cuando no sirva para los intereses de Argentina. Yo creo que esa premisa, ¿no es cierto?, que se ve en sus actividades, en sus declaraciones, es un estilo de hacer política donde los tratados, los acuerdos, el buen entendimiento entre los países, morderse la lengua cuando corresponde, ya no corren para el caso de Argentina. Ahora, otra cosa es que él logre instalar esa diplomacia como una ola, ¿no es cierto?, que vaya a cambiar la manera como se hace diplomacia. Pero sin duda que el presidente Milei instala un estilo que rompe todo protocolo, es decir, partir a Estados Unidos al día siguiente que fue elegido Trump ahí a Mar-a-Lago para hacerse amigo, como dijo Trump el otro día, ¿no es cierto? Ahora todos quieren ser amigos, ¿ya? En la creencia que siendo amigo de Trump, ¿no es cierto?, le van a condonar alguna cosa de la deuda que tiene Argentina, porque como dicen el otro día en una huelga que me tocó en el aeropuerto, donde estaba todo paralizado, los argentinos que estaban parados en la cola, en la fila, decían, bueno, aquí lo único que falta es que el señor Milei empiece a vender a los argentinos para poder pagar la deuda, porque ya ha vendido todo lo que puede. Entonces, Argentina tiene un problema grave, ¿no es cierto?, de flujo de dinero, de dólares, de economía, y están tratando de avanzar en eso sin importar las consecuencias diplomáticas que tenga. Entonces, me parece pero yo creo que es el único país de América Latina que funciona así. ¿Ah? Se ha hecho amigo de Meloni, se ha hecho amigo, digamos, de los grupos de extrema derecha en Europa, o por lo menos aparenta hacerse amigo con el objeto de conseguir lo que necesita para Argentina. Es una diplomacia antidiplomática, habría que decir, ¿no es cierto? Es la antidiplomacia la que se ejerce, y el señor Caputo claramente está dentro de ese margen, Mm. pero yo creo que el problema que hay ahí es de que ellos no entienden por qué en Chile el partido de la extrema derecha no avanza, ¿no? Y bueno, las razones por las que no avanza están a la luz. Mm. Solo como dato, te paso la palabra, Clarisa. Hasta ahora, Sí. después de un año del gobierno de Javier Milei, no han existido reuniones bilaterales entre el presidente Boric, excepto, bueno, en la llamada telefónica cuando asumió y lo felicitó, después cuando tomó el poder, pero después de eso no han existido reuniones bilaterales. Incluso pasó este episodio en el Vaticano para los 40 años del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile, donde Argentina no mandó a Cancillería. Solo como para ponerlo ahí como datos de la causa. Clarisa. Sí, pero hay una cosa bien de fondo, que no solo está en mi ley, sino también es un debate que está instalado por las derechas y Ujú. lo que tú preguntabas, ultraderechas o las derechas más duras que están apareciendo recientemente. No nos olvidemos lo que pasó con el Brexit. Hoy día en Francia están al borde de un Frexit, es decir,
ya hay cuestionamientos también a pertenencias a la Unión Europea de parte de los partidos más extremos en Francia. Hay es decir, todo lo que se avanzó, mira, es muy curioso, es una mezcla, porque a medida que el mundo avanzó en garantía de derechos, en tratados y convenciones que los países suscribían, en pertenencias a áreas territoriales comunes, los intentos o esfuerzos, por ejemplo, por crear organismos que representen los intereses de América Latina, en nuestro caso, van aparejados, son fenómenos tanto globales desde el punto de vista de los derechos como de las relaciones diplomáticas. Y uno de los grandes fenómenos más interesantes, mucho más recientes, que tienen que ver con estas nuevas concepciones de las relaciones internacionales y diplomáticas, tiene que ver con la cooperación. La cooperación pasó de ser de los países hegemónicos a los países que estaban subordinados a relaciones de cooperación mucho más horizontales, en donde es un diálogo de pares. Ese fenómeno es el que logra que se creen estas coaliciones de países en defensa de territorios, todos los esfuerzos enormes, lamentablemente frustrados en América Latina, por crear realmente una concepción regionalista, latinoamericanista, que permita una coalición de fuerzas que puede enfrentarse a este mundo tan global. Todo este fenómeno está en riesgo. Es un nuevo surgimiento de un nacionalismo a expensas de estos vínculos que implican reciprocidad, son relaciones diplomáticas que reconocen reciprocidad. Los esfuerzos que ha hecho Europa, por ejemplo, por llegar a decisiones de cuotas en los fenómenos migratorios, que es una de las discusiones que también se dio en América Latina. Bueno, todo eso está en cuestión. El trumpismo lo pone en cuestión duramente, y también en Europa, y claramente la punta de lanza hoy día en América Latina es Milei. Y Milei está tratando de expandir este fenómeno en el resto de América Latina, pero manda a hablar, como dice a Marta, no hablan aquí los pesos pesados, mandan a los púgiles livianos, ignorantes, con poca base de información, y que por lo tanto los efectos que va a producir son los que acaba de producir. Cero impacto en el país, porque para la derecha chilena también es una vergüenza escuchar eso. Finalmente incluyó al propio gobierno Sebastián Piñera en sus cifras, ¿te das cuenta? Es decir, le está favoreciendo al grupo más radical de la derecha en Chile y reconoce la existencia también de la derecha en este país. Es decir, lo están haciendo todo muy mal porque son bastante burdos, bastante burdos. Bueno, es una de las características hoy día de la ultraderecha, lo burdo. Lo vulgar. Digo, me quedo ahí porque vamos a crear después un conflicto entre países por las expresiones. Marta, En todo caso, me siento más autorizada porque soy nacida en la Argentina y nacionalizada chilena. Mira. Marta, ¿algo más con respecto a este tema antes de ya traerlas a temas nacionales? Mira, no, yo solo quiero agregar de que cuando los países sufren, digamos, crisis como la que está viviendo Argentina, recurren a todo tipo de recursos para salir de esas crisis. Esta no es la primera vez que vemos, ¿no es cierto?, que un país está en una situación extrema y que ahí pasan cosas que no pasan normalmente. Yo creo que ese es el estado en que está Argentina. Hay que tener un poco de compasión también con un país que podría ser del primer mundo, que tiene una riqueza infinita, cuya riqueza le ha permitido sobrellevar todas estas crisis. Como digo yo, las vacas no tienen color político y crecen y se reproducen sin importar cuál es la inflación. Entonces, creo que desde ese punto de vista hay que tener un poco de compasión con Argentina, porque claramente no está en sus cabales en este momento, está en una situación muy, muy complicada, y si el presidente Milei no tiene éxito en sus políticas, Argentina se va a hundir en una crisis que va a ser muy importante para el cono sur de América Latina y nos va a afectar mucho a nosotros. A nosotros no nos conviene que a Argentina le vaya mal, esté uno de acuerdo o no
con lo que hace el presidente Milei. Entonces, todas estas arrancadas de moto que tienen no sirven para la causa, digamos, principal, que es devolver a Argentina a ser un país sólido, y utilizar a Argentina para la causa de la extrema derecha es una pésima idea. Perfecto, me voy a quedar ahí para, ya que cumplimos media hora, para pasarnos ahora lo que queda de programa, revisar un poco lo que está pasando con los temas en el Congreso, particularmente con la reforma de pensiones, también para comentarles a quienes nos están viendo y escuchando en qué va el tema. Bueno, la comisión técnica, que son los expertos, representantes de la oposición, del gobierno, de partido oficialista, que estaban trabajando este informe para resolver algunos nudos que todavía estaban sobre la mesa, entregó su informe esta semana, el informe se filtró, los senadores se molestaron, por lo tanto no hubo una votación este miércoles en la Comisión de Trabajo del Senado. La situación es que este informe no entrega la fórmula mágica para la distribución del 6% de cotización adicional, pero sí da algunas luces respecto hacia dónde ir y dónde estarían los principales consensos, por lo menos desde el área más técnica. Y respecto a este 6%, bueno, sería un 3,5% a capitalización individual, el 2% para el llamado autopréstamo y el 0,5% para efectos de equiparar pensiones entre hombres y mujeres. Entonces, el debate está alojado ahí, se siguen las conversaciones en la comisión. Recordemos que esto debiese estar en sala en enero ya para poder ser despachado del Senado. Pero lo nuevo que surgió también esta semana es que parlamentarios oficialistas, sobre todo del Frente Amplio, han ya manifestado de manera más explícita su molestia en relación hacia la orientación que está tomando esta negociación, muy, muy alejada a su juicio de lo que eran las aspiraciones originales del Ejecutivo cuando presentó este proyecto. Y por lo mismo, hoy día a las 6:30 de la tarde se convocó a un despliegue, a un volanteo para pensiones dignas. Así lo calificaron desde el Frente Amplio. A las 6:30 van a estar desplegados en las calles y ha generado diversas reacciones esto de que se acuda a la presión ciudadana o en la calle o las manifestaciones, como queramos llamarlo, en medio de las negociaciones difíciles que vive horas clave el Ejecutivo con la oposición para sacar esto adelante. ¿Cómo ven esto en particular, que se convoquen a despliegue, manifestaciones en momentos críticos de negociación? ¿Cómo han visto el panorama, Clarisa? Quiero recordar, porque acá hay una suerte como de trauma ficticio que surgió a partir hoy día. Cualquier manifestación social inmediatamente es utilizada por la derecha con una evocación al estallido, como si cada vez que hayan demandas y las personas se movilizan, tiene que evocar esos momentos. Y se olvidan que hay una tradición de defensa a lo largo de la historia del país de movilizaciones sociales por derecho. Mira, sin ir más lejos, la derecha le pareció de lo más razonable que los trabajadores de Huachipato se manifestaran públicamente cuando empezaron los riesgos a quebrar, ustedes se acuerdan, Huachipato. Ahí no dijeron nada, porque Huachipato era una industria que funcionaba en la región y que había que apoyarla. Entonces, mudo. Si en cambio tú llamas a que se expresen aquellos que sienten que las pensiones deben ser mejoradas en su vida, entonces eso pasa a ser amenazante. La reforma de la salud del gobierno del presidente Lagos estaba en plena negociación cuando empezaron movilizaciones de los usuarios de la salud para defender la posibilidad de que existiera una reforma. Y yo entiendo que el sentido de la movilización es para que haya una reforma, porque está el riesgo presente, como hemos visto, porque se pasaron las fechas que se habían puesto como límites para estas conversaciones, para que salga adelante el proyecto de reforma, y son manifestaciones para asegurar que haya reforma, para de alguna manera forzar para que las negociaciones prosperen, para que exista una reforma y no se genere por tercer año consecutivo la frustración de la incapacidad del sistema político de ponerse de acuerdo para solucionar una necesidad muy acuciante del país.
para los que ya están pensionados y para los que se van a pensionar. Eso desde el punto de vista de las movilizaciones. Ahora, desde el punto de vista de lo que está en juego y en discusión, es cierto. Lo que hoy día se negocia, lamentablemente, está muy distante de lo que fue el proyecto original, no cabe duda. Se había planteado la necesidad de un sólido pilar de seguridad social que garantice lo que en todas partes del mundo existe, solidaridad intergeneracional entre mujeres y hombres, de los más jóvenes hacia los más viejos, que es la manera como funcionan todas las seguridades sociales en el mundo. Y resulta que avanzar en esa dirección ha sido un parto de los montes. Eso es lo que está en discusión hoy día. Sin duda miramos con nostalgia el periodo en que hubo la propuesta de la presidenta Bachelet y la propuesta de Piñera, en que en ambas ocasiones se llegó a aceptar por parte de todas las fuerzas políticas un piso, que era 3 puntos a ahorro individual y 3 puntos a solidaridad. Hoy día ni siquiera es eso. Son 3 puntos a ahorro individual, 2,5 puntos a un préstamo. Sí. Es decir, a que efectivamente eso va a mejorar eventualmente las pensiones de los actuales jubilados para subir sus precarias pensiones, subirnos las precarias pensiones, yo me incluyo, pero sobre la base de un supuesto, de un préstamo, es decir, tiene que ser regresado con cargo fiscal. Cuando esas personas vayan a jubilar, es decir, cuando el trabajador activo vaya a jubilar, eso que fue a dar para las pensiones actuales tiene que ser devuelto, incluso habiéndose puesto una recuperación en UF por el periodo del tiempo que ha transcurrido. Ojo, eso significa no fondo solidario, es aparentemente solidario, porque en rigor, bueno, es solidario, pero no es solidario entre generaciones, entre hombres y mujeres, entre jóvenes y viejos, sino con cargo fiscal, sin que se esté discutiendo en paralelo el cómo hago yo para que el fisco garantice este pago futuro. Eso va a quedar dando vueltas. Es decir, tú puedes hacer hoy día los cálculos, estimar cuánto va a significar, y ojo, esto significa que la reforma queda, como ocurrió con la reforma Auge de Lagos. Se aprobó el GES, pero no se aprobó un fondo solidario, y hasta el día de hoy está pendiente una discusión en la reforma de la salud que permita solventar con un fondo solidario los altos costos crecientes que tiene eso. Bueno, seamos conscientes, eso puede que ocurra, y lo mismo con este margen del 0,5 destinado a igualar las pensiones de hombres y mujeres a igualdad de condiciones, en el supuesto que ese 0,5 permita hacerlo. Están seguramente a la espera de las indicaciones que traiga el Ejecutivo que muestre la capacidad hoy día de solucionar ese punto. Mira, si tuviera que resumirlo, ¿este proyecto es mejor que la situación actual? Sí. ¿Permite que el sistema político salga airosamente con una reforma previsional después de frustraciones de varios gobiernos que lo intentaron? Sí. ¿Es una solución integral al problema de las pensiones? No. Y por lo tanto, esta reforma no se cierra. Es un avance, pero va a quedar inconclusa. Puede que no para el próximo gobierno, no lo vas a notar en los próximos 4 años, vas a aflojar las presiones en los próximos 4 años, pero va a reaparecer como problema. Y yo creo que eso es importante tenerlo presente. Sí. Es una disputa entre viabilidad técnica y viabilidad política. Eso es lo que está hoy día en juego. Además que se van a seguir agudizando ciertos factores importantes, como por ejemplo la baja de la tasa de natalidad, que sin duda va a pegar un golpe fuerte en unos años más para el sistema de seguridad social. Otro tema que me faltó mencionar al principio es que la Comisión de Trabajo va a volver a sesionar la semana del 6 de enero. Ojo, ahí van a retomar de nuevo las discusiones a partir de lo que queda por votar, y el 6% va a quedar en votación, yo creo que para la tercera o cuarta semana de enero. Así que ahí vamos a ver cómo andan los tiempos. Marta, ¿cómo ves el panorama? Mira, a ver, yo creo que para ponerlo en blanco y negro, esto claramente es un fracaso, porque no implica, digamos, la gente no va a recibir mejores pensiones de manera contundente y a partir de ahora, ¿ya?
va a haber una pequeña mejoría para algunos, pero no es lo que hay que hacer. Cuando un país no hace lo que hay que hacer, sino que hace otras cosas porque se defienden intereses políticos, económicos, etcétera, de quienes toman las decisiones, ese país no avanza, ¿no? Entonces yo creo que la derecha ha tenido un triunfo muy contundente en convencer a la gente con la famosa mi plata y mi herencia, que yo creo que a muy corto plazo la gente se va a dar cuenta que es una ilusión, es pura nube, es pura humo, ¿no? Que esa percepción de tener es lo mismo que no tener nada. Yo creo que eso no le hace bien al país, no le va a hacer bien a las demandas sociales. Yo creo que exacerba la negatividad hacia la política, castiga a la política y a los partidos que ya están bastante desaparecidos, ¿no es cierto? Estos mismos partidos que han tomado la decisión de no avanzar, de defender sus intereses, porque la derecha ha defendido magistralmente los intereses de las AFP sin querer tocarlas, cuando es universal el juicio, ¿no es cierto?, de que estas instituciones cumplieron su etapa y que hay que reformarlas. Bueno, aquí no se reforma absolutamente nada respecto de estas instituciones y se pone un parche de lo que el sistema político, más bien dicho, de lo que la derecha está dispuesta a ceder. Esto es la medida en que la derecha está dispuesta a que los chilenos avancen. Esto es todo lo que la derecha quiere, que los chilenos avancen. Yo creo que eso es muy malo para el desarrollo, es un pésimo síntoma, ¿no es cierto?, para el futuro, que va a traer consecuencias, y va a traer consecuencias en el próximo gobierno, que todos dicen a estas alturas que va a ser un gobierno de derecha. Entonces, ojo, que más allá de que esta reforma pase con estas condiciones, yo creo, de un lagarto con patas de elefante, tiene una figura absolutamente, digamos, difícil de sostener. Yo creo que el gobierno ha cedido hasta conseguir lo que consigue, ¿ya? Ojo que en las ISAPRES se equivocaron y pusieron 13 años porque la derecha lo puso como condición. Entonces, se está legislando el mínimo minimorum que la derecha acepta. Yo creo que eso es un concepto que hay que, digamos, de alguna manera transmitir, porque aquí no estamos legislando para el bien del país, no estamos legislando para un máximo de bien común, no estamos legislando para ser un país desarrollado, estamos legislando para defender los intereses de la derecha en las ISAPRES, en la AFP y donde quiera que sea, en el mínimo minimorum para que ellas puedan aceptar algún cambio, porque no quieren cambios. Y además que claro que no quieren cambios, al contrario, hay cosas en que quieren retroceder, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, creo que la reforma, entre comillas, ¿no es cierto?, como reforma, no es tal. Uno podría llamarlo modificaciones de pensiones, pero no reforma, ¿ya? Porque la reforma habría implicado, ¿no es cierto?, un cambio en las instituciones de las AFP. Yo creo que eso hay que decirlo muy grande, con letra gigante, en negrilla, donde quiera que se ponga el tema, porque la discusión no es el 0,5, la discusión es por qué Chile no está legislando a favor de su gente para que tengan pensiones dignas, y está defendiendo los intereses de una institución que todos declaran que ya pasó su tiempo. Para mí esa es la línea, ¿no es cierto?, que hay al respecto, y yo creo que bueno, este gobierno no logra su meta, ¿ya? Cualquiera que sea la reforma, la llamada pensión de reformas que se pase en enero, que seguramente los diputados van a estar y los senadores van a estar con las zapatillas puestas para salir corriendo a las vacaciones, y van a dejarlo a lo mejor postergado para marzo, pero mal, mal. Nosotros sacamos mañana el informe Latino Barómetro, sale un informe en el Economist sobre las condiciones de los países de América Latina. Uno de los temas centrales es el deterioro de la política, el deterioro de los partidos, el deterioro de la oposición, el deterioro del Parlamento. Y esto lo único que hace es contribuir a ese deterioro en Chile. Y me parece que eso está mal.
No deberíamos nosotros avanzar en el sentido contrario, deberíamos avanzar en el sentido correcto. Y como digo, para terminar, creo que esto va a tener consecuencias. Respecto de las llamadas a movilizaciones, mira, cuando la gente quiere protestar, nadie las tiene que llamar para ir a movilizarse, ¿ya? En este momento no estamos en un momento de grandes movilizaciones ni de incitación a la manifestación, porque la mitad del país tiene dificultades para llegar a fin de mes. Pero espérense ustedes nomás de que haya un poquitito de alivio al respecto y la gente va a empezar a salir a la calle. Nadie los va a tener que convocar, cuando se den cuenta que todo esto ha sido una farsa. Vamos, está complejo el panorama. O sea, yo No muy no lo veo, no lo veo tan color de rosa para la terminar cosa, el ¿no? año, pero Clarisa. Sí, no, es que esto tiene que ver con algo que hemos hablado mucho, Fran, las tres, durante este periodo, y es que no solo está este cuadro de pugna permanente entre la derecha y el oficialismo, en donde se ha perdido de vista cuáles son los elementos de comunidad que obligan a acuerdos en materias que tengan que ver con beneficio de la población, sino que está amenazado por lo que yo me llamaría el presentismo. Y por lo tanto, sacar legislaciones que resuelven circunstancialmente un problema para los años inmediatos, para el presente inmediato, pero sin ninguna capacidad de mirar un poco más allá en el horizonte. Y entonces lo que haces es que esa construcción que has hecho tiene los cimientos de origen frágil. Y por lo tanto sigues chuteando y chuteando. Es decir, aquí tenemos esto no es solo lo que la gobernabilidad permite, sino es una imagen siempre muy coyuntural de lo que pasa, y por no mirar el horizonte largo, el de mediano plazo, el cómo genero bases sólidas para ir creciendo en bienestar, estamos dejando pies de barro. Y eso es lo que inquieta, esta incapacidad del sistema político de mirar un poco más allá del presente y ser capaz de proyectar el tipo de sociedad que vamos a legarle a los hijos, a los nietos, y por lo tanto estar creando condiciones de inestabilidad, sobre todo en materias de bienestar en los próximos años. Nos faltó tiempo para poder hablar de los avances a la reforma al sistema político que está en la Comisión de Constitución del Senado. Exactamente. Pero lo comentamos el próximo jueves, estaba sacando cálculo y no nos vamos a encontrar hasta después de Navidad. Así que les deseo felices fiestas a las dos, que pasen una linda Navidad junto a su familia, y nosotros nos volvemos a encontrar el jueves 26 para ya hacer el cierre del año 2024. Marta, Clarisa, muchas gracias como siempre por la conexión. Muchas gracias por tus Feliz buenos Navidad a todos. deseos. Que estén muy bien. Sí, Felices fiestas. Chao, Hasta chao. luego. Nos vemos. Chao. Bien, yo antes de cerrar el programa, nos quedan 5 minutitos para irnos directamente hacia uno de los newsletters del Mostrador, Cultívate. Vamos a hablar con mi compañero Marco Fajardo acerca de las novedades que nos trae Cultívate para esta semana. Una de ellas son las nominaciones de dos chilenos a la edición número 39 de los premios Goya. Se trata del actor Alfredo Castro y también de la directora Maite Alberdi, quien competirá en la categoría de Mejor Película Iberoamericana por El lugar de la otra. Recordemos esta película basada en uno de los capítulos del libro Las homicidas de la escritora Alea Trabuco Serán, que está en Netflix. Para quienes todavía no han podido ver, es una muy buena película, la recomiendo. Y bueno, Maite Alberdi va a estar compitiendo junto a Brasil, Argentina, Uruguay, entre otros países en esta importante categoría. Recordar también que en la edición 2024 de los premios, Alberdi se llevó el galardón de la Academia Española en la misma categoría con la película La memoria infinita. Además, ha sido nominada 2 veces a los Óscar en la categoría de Mejor Documental por El Agente Topo el 2019 y La Memoria Infinita el año 2024. Dentro de las nominaciones destaca el 47 de Marcel
Barrena como la producción favorita con 14 nominaciones, también seguido por la película La Infiltrada con 13 categorías y La habitación de al lado de Pedro Almodóvar con 10 nominaciones. Así que una buena noticia para el cine chileno, para los actores chilenos que van a estar presentes en esta edición número 39 de los Goya. Ya tenemos en pantalla a Marco Fajardo para que nos siga contando qué nos trae Cultivate esta semana. Hola, Marco. Fran, buenos días. Este jueves comienza la Furia del Libro, el principal evento del mundo de las editoriales independientes, que vamos a repasar en el newsletter, específicamente con algunas quejas que hay algunas editoriales. Recordemos que no están en el GAM, no van a estar todas las editoriales independientes que han querido participar por un tema de espacio. Entonces hay allí algunas quejas de algunas que no han podido participar. Vamos a abordar eso en el newsletter y también en un artículo que va a salir el fin de semana. Pero también en este aspecto está el ambiente un poco enrarecido, porque esta semana se publicó un artículo en el sitio Interferencia sobre Guido Arroyo, un editor que es como uno de los mandamases de los popes, de los pesos pesados de este ambiente, que ha sido acusado de no pagar derechos de autor. Hay una quiebra de una librería de Providencia. Entonces está todo un poco ensombrecido por este caso. Y vamos a ver qué pasa. Es toda una noticia en desarrollo. También vamos a abordar una de las notas más comentadas que hubo esta semana en las redes sociales del Mostrador, que fue sobre el borrado de unos murales, de unas pinturas en la comuna de Ñuñoa por parte de la nueva administración de Sebastián Sichel, que ha sido muy criticada porque fue algo totalmente inconsulto. Digamos, la municipalidad dice que fue porque estaban deteriorados, pero la verdad es que nadie consultó a los autores si acaso se podía hacer una restauración, sino que simple y llanamente se optó por el borrado, algo que nos retrotrae a tristes épocas de nuestro pasado, como la dictadura, cuando una de las primeras medidas que se tomó en aquella época fue borrar todos los murales que hubo de la Unidad Popular, no solamente los murales que ve en la calle, sino también los que estaban en distintas entidades culturales. Abordamos también en el newsletter un conversatorio que hubo en la USACH esta semana en el marco de los 40 años del disco de Los Prisioneros, La Voz de los 80. Hubo un interesante conversatorio allí donde confluyeron varios autores que han escrito sobre este grupo y comentaron sus puntos de vista. Tenemos también la crítica de la semana sobre Queer, una película del director italiano Luca Guadagnino. Está también una nota científica de la semana sobre una nueva investigación sobre la Luna que se cree que podría ser más antigua de lo estimado. También una nota sobre una historia de canibalismo en la Edad de Bronce que se salió a la luz a raíz de unas excavaciones en Gran Bretaña. Y por supuesto la entrevista de la semana al escritor mexicano Juan Villoro, que realizó Álvaro Mera del equipo de Cita de Libros, donde habla su más reciente obra, que está vinculada al tema de inteligencia artificial. En cuanto a los panoramas regionales, está para los que no pudieron asistir o participar en el Festival de Arica Nativa, este festival cinematográfico. Se subieron a la plataforma varias de las películas que participaron en ese evento, que se van a poder ver de manera gratuita hasta el 31 de diciembre. En Concón, este sábado va a haber un evento del Festival Nacional de Música para la Infancia, con una obra en la Plaza Patricio Lynch. Y en Puerto Varas, un montaje teatral que se llama Chiloé, de leyendas y mares, que se va a poder ver este viernes en el Centro de Arte Molino Machmar, en esa localidad. Perfecto, entonces con panoramas en Puerto Varas, Concón y el Festival Arica Nativa de manera online, nos quedamos, y también la invitación se las dejamos a quienes nos están viendo para que se suscriban de manera gratuita en Cultívate ingresando al mostrador.cl, bajan un poquito la sección de newsletter, de manera muy fácil pueden acceder a todo nuestro contenido. Marco, que estés muy bien, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Buen día. Buen día, Fran. Chao, chao. Yo también me despido de todos y todas quienes se conectaron a nuestras transmisiones. Recuerden que nos volvemos a encontrar mañana viernes para cerrar la semana con Corea del Centro a partir de las 9 de la mañana. Que tengan una muy buena jornada y síganse informando con nosotros a través del mostrador.cl. Chao, chao.
Cerramos por hoy Juntos y Revueltos. De 9 a 10 de la mañana, remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y sus atrevidos panelistas. En el Mostrador Podcast, el poder de la independencia.